Alice nunca había pisado una academia de baile. La sola idea de mover su cuerpo al ritmo de la música bajo la mirada de desconocidos la hacía reconsiderar. Sin embargo, allí estaba, de pie en la entrada de una academia, agarrando con fuerza la correa de su bolso. Aún oía la voz de su mejor amiga resonando en su cabeza. Tienes que hacer algo diferente, Alice. No puedes simplemente trabajar, dormir y repetir. Alice puso los ojos en blanco ante la sugerencia, pero una parte de ella, una parte profundamente rebelde, había hecho clic en el formulario de inscripción esa misma noche, y ahora se arrepentía. A través del gran ventanal, vio a la gente estirándose, riendo y moviéndose con naturalidad al ritmo de la música alegre que sonaba en el interior. Era todo lo contrario de todo lo que le resultaba cómodo. Primera vez, una voz la sobresaltó. Alice se giró bruscamente. Una mujer estaba junto a ella, con los brazos cruzados, apoyada con naturalidad en el marco de la puerta. Era más o menos de la misma edad que Alice, quizá un poco mayor, con el pelo oscuro y ondulado recogido en una coleta suelta. Llevaba una camiseta deportiva ajustada y leggings negros. La clase de confianza que irradiaba hacía que Alice fuera aún más consciente de su propia torpeza. Ah, sí, admitió Alice vacilante. El rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa cálida y burlona. ¿Adivina, obligada por una amiga? Los labios de Alice se entreabrieron, pero antes de que pudiera responder, la mujer extendió la mano. Soy Fernanda, y no te preocupes, lo oigo mucho. Alice se quedó mirando su mano un segundo antes de estrecharla rápidamente. Alice. Fernanda continuó, ya que estás aquí, más vale que lo intentes, ¿no? El instinto de Alice fue declinar, darse la vuelta y escapar, pero algo en la energía relajada de Fernanda, la facilidad con la que hablaba, le dificultaba decir que no. Sin darse cuenta, ya estaba entrando. El estudio olía a madera pulida y a un ligero aroma a limpiador cítrico. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban a una docena de personas charlando y calentándose. Alice sintió una oleada de ansiedad en el pecho. Fernanda la condujo a un rincón. Bien, empecemos con algo sencillo. No estoy segura de que sea una buena idea, murmuró Alicia. Vamos, todo el mundo empieza por algún lado, dijo Fernanda con una sonrisa tranquilizadora. Además, no se trata de ser perfecto. Se trata de sentir la música. Alice resistió la tentación de decirle que nunca había sentido la música de verdad. La clase empezó con movimientos básicos, y Alice los siguió con rigidez, sentía las extremidades como plomo. Torpe y antinatural, cada vez que se miraba al espejo, se estremecía de su propia torpeza. Fernanda se movía con gracia, sin esfuerzo, haciendo que todo pareciera engañosamente fácil. Cuando sus miradas se cruzaron en el reflejo, Fernanda la animó con un gesto de la cabeza. La frustración de Alice aumentó a medida que los pasos se volvían más fluidos. La gente a su alrededor se reía cuando cometían errores, pero Alice solo sentía irritación. Fernanda apareció de repente a su lado. «Estás pensando demasiado», dijo ella a la ligera. «Eso es más o menos lo que hago», admitió Alice. Fernanda se rió entre dientes. «Ya lo pensé. Intenta cerrar los ojos un segundo. ¿Qué? Confía en mí», añadió. Alice dudó, pero obedeció. Con los ojos cerrados, se concentró en la música, el ritmo vibrando en el suelo, el ritmo guiándola. Se movió y, por una fracción de segundo, se sintió ingrávida. Entonces, su pie se trabó y se tambaleó hacia adelante. Unas manos fuertes la sujetaron antes de que cayera. Los ojos de Alice se abrieron de golpe. Fernanda la sujetaba por la cintura, sujetándola. «¿Ves? Todo es cuestión de confianza», murmuró con un brillo juguetón en los ojos. Alice sintió que se le calentaba la cara y se apartó rápidamente. La clase terminó poco después, y Alice agarró su mochila, lista para salir corriendo. «Oye», llamó Fernanda cuando Alice llegó a la puerta.
Vas a volver, ¿verdad? Alice se giró. Volverás, ¿verdad? Alicia dudó. Un centenar de excusas se formaron en su mente, pero en lugar de hablar, asintió. La sonrisa de Fernanda se ensanchó. Bien. Nos vemos la próxima vez. Alice salió, con el corazón aún acelerado, no solo por el baile, sino por algo completamente distinto. Se arrepintió de haber vuelto en cuanto entró al estudio. Aún le dolían los músculos de la primera clase, y el recuerdo de lo rara que se había visto la atormentaba. No estaba hecha para esto. Bailar era impredecible, espontáneo, dos cosas que había evitado toda su vida. Sin embargo, a pesar de todas las razones lógicas para quedarse en casa, allí estaba. Alice apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Fernanda apareciera frente a ella, todas sonrisas brillantes y energía sin esfuerzo. «¿Has vuelto?», dijo Fernanda como si realmente estuviera sorprendida. Alice ajustó la correa de su bolso, repentinamente cohibida. «Dije que lo haría». Fernanda inclinó la cabeza. «Pero tenía el presentimiento de que te acobardarías», Alice frunció el ceño. «No me echo atrás en nada». Fernanda sonrió con suficiencia. «Ya veremos». Antes de que Alice pudiera responder, la música empezó. El calentamiento fue igual que la última vez, y Alice se concentró en copiar los movimientos. No tardó en darse cuenta de que copiar no era el problema, sino la sensación. Observó cómo los demás estudiantes se movían con soltura, riendo al cometer errores, dejándose llevar por la música en lugar de resistirse. Alice, sin embargo, estaba rígida, calculada. Cada movimiento que hacía parecía forzado, antinatural. No tardó mucho para que Fernanda se diera cuenta. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo, apareciendo junto a Alice, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Alice exhaló bruscamente. «No sé cómo hacer esto», Fernanda sonrió. «Por eso estás aquí». «Por eso estoy fracasando», Alicia murmuró. «Fernanda», y sus ojos se suavizaron. «No estás fracasando», dijo Fernanda. «Solo tienes miedo de arruinarlo todo». Alice se puso rígida, pero no dijo nada. Fernanda se puso delante de ella y bajó la voz, como si le contara un secreto. «¿Sabes qué tienen en común los mejores bailarines?». Alice meneó la cabeza. «Saben cómo soltar», dijo Fernanda con sencillez. «No les da miedo hacer el ridículo. No les da miedo lo que venga después». Alice le sostuvo la mirada. Algo en esas palabras la impactó más de lo debido. Fernanda sonrió y le tomó la mano. Antes de que pudiera pensar en detenerla, dijo: «Vamos, intentemos algo». Alice se apartó instintivamente. «No. Solo sígueme», interrumpió Fernanda. La habitación se desvaneció mientras Fernanda la guiaba en los primeros pasos de un giro básico. «Suelta los hombros», le indicó Fernanda. Alice lo intentó, pero la tensión en su cuerpo se negaba a desaparecer. «Cierra los ojos», dijo Fernanda. Alice dudó. «La última vez que hice eso, casi me caigo de bruces». Fernanda se rió. «Y te pillé, ¿no?». Alice suspiró, pero cedió. Dejó que sus párpados se cerraran, permitiéndose concentrarse solo en la sensación del movimiento. Por un breve instante, todo encajó. Podía sentir la presencia de Fernanda, el ritmo de la música guiándola, el suelo firme bajo sus pies. Fue como entrar en otra versión de sí misma, una que no estaba atada por la vacilación ni el control. Entonces desapareció. Alice abrió los ojos demasiado pronto y perdió el equilibrio, tropezando ligeramente. «Mejor», dijo Fernanda, atrapándola y aún sujetándola. Alice se apartó, aclarándose la garganta. «Es algo a lo que no estoy acostumbrada». «Lo sé», respondió Fernanda con voz suave pero comprensiva. «Pero si sigues apareciendo, quizá lo seas». La clase terminó poco después, y Alice se quedó atrás, estirándose para calmar los nervios. No entendía por qué era tan difícil. No era solo bailar, era Fernanda. Su forma de hablar, su forma de moverse, la forma en que la hacía sentir expuesta.
Era frustrante, y aún así, sabía que volvería. Alice siempre había sido buena compartimentando las cosas. El trabajo era trabajo, la vida personal era algo aparte. Cada cosa tenía su lugar, y las emociones eran algo que había que gestionar, no consentir. Pero Fernanda estaba empezando a trastocar ese sistema. Durante las últimas 2 semanas, Alice había asistido a todas las clases de baile, sintiéndose cada vez un poco más cómoda, solo un poco. Sus movimientos seguían siendo vacilantes, su cuerpo se resistía al ritmo. Sin embargo, algo en Fernanda, su presencia, su voz, su persistencia, le impedía rendirse. Lo que más la frustraba era que Fernanda nunca parecía molestarse con sus dificultades. Por muy rígida que fuera Alice, por muchas veces que se equivocara, Fernanda simplemente sonreía y seguía guiándola, como si tuviera toda la paciencia del mundo. Y Alice no entendía por qué eso la molestaba tanto. Esta noche, después de clase, Fernanda no dejó escapar a Alice inmediatamente. «Oye», gritó mientras Alice le agarraba el bolso. «¿Tienes tiempo para tomar algo? ¿Una bebida?» Alice parpadeó. «Sí. Ya sabes, líquido, normalmente en vaso, a veces con hielo». Fernanda bromeó. Alice dudó. Las interacciones sociales fuera de entornos estructurados no eran lo suyo. Siempre encontraba excusas para evitarlas. Pero por alguna razón, se encontró diciendo, «Bien. Una copa». Terminaron en una pequeña cafetería cerca del estudio, sentadas en una mesa al aire libre bajo tenues luces colgantes. Fernanda pidió algo colorido y dulce, mientras que Alice se limitó a un café solo. «Sabes, creo que nunca te he visto relajarte», dijo Fernanda, revolviendo su bebida con una pajita. Alice frunció el ceño. «¿Me relajo?» «Ajá», sonrió Fernanda. Cuando Alicia abrió la boca, no le vino a la mente ningún ejemplo real. «No sé, en casa, sola», rió Fernanda. «Eso no es relajarse, eso es esconderse». Alice se removió incómoda. «Me gusta estar sola». Fernanda ladeó la cabeza, observándola. «O quizás ya te acostumbraste». Alice no supo qué responder. Por un momento, se quedaron allí sentados. El sonido del tráfico lejano llenaba el silencio. Entonces Fernanda se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano. «¿Por qué te uniste a la clase de baile, Alice?» Alice dudó. Podría decir que lo hizo por capricho, que solo estaba probando algo nuevo. Pero no sería cierto. «Me sentí estancada», admitió, con un tono de voz más bajo de lo que pretendía. «Como si mi vida se repitiera día tras día sin que nada cambiara». Fernanda asintió, como si entendiera. «¿Entonces quieres cambiar?» Alice exhaló. «Creía que sí, pero ahora no estoy tan segura. Porque el cambio da miedo». Alice la miró sorprendida. Fernanda sonrió con complicidad. «Sí, he estado ahí». Alicia quiso preguntar cuándo y cómo, pero antes de que pudiera hacerlo, Fernanda terminó su bebida y se levantó. «Ven. Vamos», dijo ella, extendiendo la mano. Alicia lo miró fijamente. «¿Qué?» «Ven conmigo», sonrió Fernanda. Alice entrecerró los ojos. «Donde hiciste demasiadas preguntas». Fernanda bromeó, moviendo los dedos. «Solo confía en mí». Tras una larga pausa, Alice le tomó la mano. El calor de la piel de Fernanda la sobresaltó. Caminaron por las calles, con Fernanda a la cabeza, hasta llegar a un parque tranquilo. Allí, bajo la luz de una farola, Fernanda finalmente se detuvo, se volvió hacia Alice, sonriendo. «¿Baila conmigo?» Alice dio un paso atrás. «¿Hablas en serio?» «Siempre», dijo Fernanda. «Sin espejos, sin presiones, solo nosotras dos». Alice dudó. Su instinto le decía que no, pero no quería. Así que, con cautela, dejó que Fernanda la guiara en un movimiento lento y sencillo. Se mecieron bajo la luz de la farola, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Por primera vez desde que todo esto empezó,
Alice sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo para lo que no estaba segura de estar preparada. Alice no estaba segura de cómo había terminado en esa situación, balanceándose bajo una farola con Fernanda, en medio de un parque vacío, sin música. Todo parecía surrealista. Se concentró en las manos de Fernanda. Una descansaba suavemente sobre su cintura, la otra guiaba su brazo. Era un movimiento simple, casi sin esfuerzo, pero para Alice, fue como adentrarse en territorio desconocido. «¿Estás tensa otra vez?», murmuró Fernanda con voz suave. Alice exhaló bruscamente. «No, no estoy acostumbrada a este baile». Alice dudó y luego negó con la cabeza. «Que alguien más guíe». Los labios de Fernanda se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. «Sí, ya lo imaginaba». Se movían lentamente. Los únicos sonidos a su alrededor eran el susurro ocasional de las hojas y el zumbido distante de una ciudad, sin espejos, sin público. Alice no pensaba en su aspecto, solo en la sensación. Era extraña, íntima, aterradora. «¿Ves? Lo estás logrando», dijo Fernanda suavemente. El corazón de Alice latía con fuerza por razones que no podía explicar. ¿Hacer qué? Soltarse, solo un poco. Alice se burló. «No lo parece». Fernanda se rió entre dientes. «Eso es porque sigues pensando demasiado». Alice intentó relajarse, pero darse cuenta de lo cerca que estaba Fernanda lo hizo imposible. Fernanda debió presentirlo porque de repente aflojó su agarre y retrocedió un poco. «¿Quieres parar?». Alice tragó saliva con dificultad. Debería decir que sí. Debería irse ya, antes de... ¿Pero antes de qué? ¿Antes de que este sentimiento empeorara? Antes de que se convirtiera en algo que no pudiera ignorar. Miró a Fernanda, realmente la miró, la forma en que sus ojos oscuros la observaban atentamente, la forma en que era paciente pero firme, la forma en que sus labios se curvaban en esa sonrisa fácil y burlona. El pulso de Alice se aceleró. Algo en el aire cambió entre ellas. La expresión de Fernanda se suavizó. Alice. Alice no sabía si se movió primero o si lo hizo Fernanda, pero de repente estaban más cerca. Se quedó sin aliento, y entonces un ruido las interrumpió, una repentina carcajada de un transeúnte, rompiendo el instante y haciendo que Alice volviera a la realidad. Ella se apartó tan rápido que casi perdió el equilibrio. Fernanda la estudió, pero Alice no podía mirarla. Yo debería irme», tartamudeó Alicia. Fernanda no intentó detenerla. Simplemente asintió, con el rostro impasible. Alicia se dio la vuelta y se alejó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de que huía. Alice evitó a Fernanda durante las 2 siguientes clases. No fue intencional, al menos eso se dijo a sí misma. Se convenció de que había estado ocupada en el trabajo, de que estaba cansada, de que no estaba de humor. Pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba huyendo de lo que casi había sucedido en el parque, huyendo de cómo su cuerpo había reaccionado al tacto de Fernanda, huyendo del hecho de que, por primera vez en su vida, quería perder el control. Pero Fernanda no era alguien a quien pudieras evitar para siempre. La tercera noche, Alice finalmente regresó a clase, diciéndose a sí misma que todo volvería a la normalidad. Bailaría, ignoraría lo que hubiera pasado entre ellas y que todo estaría bien. Estaba completamente equivocada. La clase fue más intensa de lo habitual, poniendo a prueba a Alice. Quizás la forma en que Fernanda manejaba la tensión las distraía a ambas con el movimiento. Pero al terminar la clase, Fernanda no dejó escapar a Alice. «Quédate», dijo ella con voz firme. Alicia dudó. «Me quedo». Fernán repitió más bajo esta vez. Algo en su tono le aceleró el pulso a Alice. Los demás estudiantes salieron poco a poco, dejándolos solos en el estudio vacío. Fernanda se apoyó en el espejo con los brazos cruzados. «¿Vas a decirme por qué corriste esa noche?». Alice se tensó. «No lo hice». «Sí», dijo Fernanda, ladeando la cabeza. «Y ahora me estás evitando».
Alice exhaló bruscamente. Es que, no sé qué quieres de mí. Fernanda soltó una suave carcajada. Alice, para ser alguien que le da tantas vueltas a todo, de verdad no ves lo obvio, ¿verdad? A Alice se le revolvió el estómago. No quería preguntar, de verdad que no. Pero las palabras se le escaparon de todos modos. ¿Y qué es lo obvio? Fernanda se acercó, con movimientos lentos y pausados. Que me gustas, dijo en voz baja. Que te deseo, y creo que tú también me deseas. Alice contuvo la respiración. Quería negarlo, decirle a Fernanda que estaba imaginando cosas. Pero cuando Fernanda extendió la mano y rozó su brazo con los dedos, Alice sintió que se inclinaba ante el roce. Alice, murmuró Fernanda. Alice no supo quién se movió primero. Un segundo, estaban allí de pie, atrapadas en la tensión. Al siguiente, los labios de Fernanda estaban sobre los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si probara hasta dónde Alice lo dejaría llegar. Pero entonces Alice exhaló contra la boca de Fernanda, y de repente todo se quebró. Alice agarró la cintura de Fernanda, atrayéndola hacia sí, profundizando el beso. Sintió el calor de las manos de Fernanda deslizándose por sus brazos, la presión de su cuerpo contra el suyo, la mareante sensación de finalmente, soltarse. El mundo fuera del estudio dejó de existir, no había lógica, ni cálculos, solo esto, solo la sensación de los labios de Fernanda, el sabor de algo dulce y embriagador, la comprensión de que Alice nunca antes se había sentido tan viva, pero entonces Alice entró en pánico. Se apartó tan rápido que fue como si la hubieran quemado. Fernanda parpadeó, respirando con la misma dificultad, escrutando el rostro de Alice. Alice, no, no puedo, balbuceó Alice. Y antes de que Fernanda pudiera decir nada más, Alice volvió a correr. Alice no regresó al estudio. Se dijo a sí misma que necesitaba espacio, que la situación se había agravado demasiado rápido, que no estaba lista. Pero la verdad era más simple, tenía miedo, miedo de lo mucho que había sentido, miedo de lo mucho que lo había deseado. Durante 4 años, había vivido bajo control, de su trabajo, de sus rutinas, de sí misma. Y entonces llegó Fernanda, toda fuego y movimiento, destrozándolo todo. Así que Alice hizo lo que mejor sabía hacer, erigió muros, ignoró los mensajes de Fernanda, se sumergió en el trabajo, fingió que no había pasado nada. Pero sí había pasado. Y por mucho que intentara apartarlo, Fernanda seguía bajo su piel. Te ves fatal, dijo Lucas. Alice le lanzó a su mejor amiga una mirada fulminante por encima del borde de su taza de café. Gracias. Lucas se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. Solo digo que estás de mal humor, distraída, y no paras de mirar el móvil como si esperaras que alguien te escribiera. Alice tensó la mandíbula. No es así. Lucas arqueó una ceja. ¿Entonces tú y la profesora de baile no tenían nada? A Alice se le revolvió el estómago. No es nada, ¿verdad? ¿Así que simplemente desapareciste de las clases de baile sin motivo? Alice exhaló bruscamente, dejando la taza. Yo la besé. La sonrisa de Lucas se ensanchó. Ya era hora. Alice lo miró. Y luego salí corriendo. Su sonrisa se desvaneció. Oh. Alice se pasó una mano por el pelo, frustrada. No era mi intención. Es que, no esperaba sentir tanto. Lucas la observó un buen rato antes de negar con la cabeza. Alice, ¿se te ha ocurrido alguna vez que quizás, solo quizás, mereces sentir algo real por una vez? Alice tragó saliva con dificultad. Porque la verdad era que nunca se lo había permitido. Esa noche, sola en su apartamento, Alice se encontró revisando mensajes viejos.
El último mensaje de Fernanda fue hace 3 días. No te perseguiré, Alice. Pero tampoco fingiré que esto no pasó. Averigua qué quieres. Alice se quedó mirando las palabras, con una opresión en el pecho. Había pasado tanto tiempo huyendo de las emociones que nunca se había planteado qué pasaría si alguien dejara de esperarla. Y de repente, se dio cuenta de que no quería que Fernanda dejara de esperar. No quería perderla, la comprensión la golpeó con fuerza, atravesando todo el miedo y la vacilación. Por primera vez en su vida, Alice no quería correr. Quería regresar. Alice estaba afuera del estudio de baile, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de qué decir. Durante 4 años, había vivido en la seguridad de la lógica y la razón, evitando cualquier imprevisibilidad. Pero Fernanda era la imprevisibilidad personificada. Y, sin embargo, Alice estaba allí porque ningún control podía cambiar el hecho de que la extrañaba. Respiró hondo, obligándose a entrar. El estudio estaba tenuemente iluminado, casi vacío. Y allí, en el centro de la pista, estaba Fernanda. Alice se quedó paralizada. Fernanda bailaba sola. Se movía con gracia y naturalidad, su cuerpo contaba una historia sin palabras. Cada paso, cada movimiento, era fluido. Pero había algo diferente. Alice podía verlo. Esta no era la típica Fernanda desenfadada y provocadora. Había algo crudo en su forma de moverse, algo pesado, algo doloroso. A Alice se le encogió el pecho. Conocía ese dolor, porque también lo sentía. Fernanda se detuvo a medio paso, al verla por fin. Por un instante, ninguna de las dos habló. Entonces, la expresión de Fernanda se tornó indescifrable. «Volviste», dijo simplemente. Alice tragó saliva. «Sí». Fernanda exhaló, frotándose la nuca. No estaba segura de si lo harías. Alice dudó. Yo tampoco. Un destello de emoción cruzó los ojos de Fernanda, pero mantuvo un tono cuidadosamente neutral. Así que preguntó, ¿ya sabes lo que quieres? Los dedos de Alice se cerraron en puños. Había llegado el momento, correr de nuevo o quedarse. Alice dio un paso lento hacia adelante. Luego otro, hasta que estuvo justo frente a Fernanda. No sé cómo hacer esto, admitió Alice, con una voz más baja de lo que pretendía. Fernanda le examinó a la cara y luego habló, con la misma suavidad. ¿Hacer qué? Soltarme. Desear algo. Querer a alguien. La mirada de Fernanda se suavizó. Extendió la mano, lenta y cuidadosamente, y tomó la de Alice. No tienes que saber cómo, murmuró. Solo tienes que intentarlo. El pulso de Alice se aceleró por un segundo. Casi se apartó, casi echó a correr. Pero entonces el pulgar de Fernanda rozó sus nudillos, suave, paciente, firme. Y Alice no la soltó. Alice no sabía cómo definir esa sensación. De pie en el estudio vacío, con las manos aún entrelazadas con las de Fernanda, sentía como si hubiera pisado terreno desconocido, no solo por el baile, ni solo por Fernanda, sino porque, por primera vez en su vida, estaba quieta en lugar de correr. Fernanda le apretó los dedos suavemente. Baila conmigo. Alice inhaló profundamente. Los labios de Fernanda se curvaron en una leve sonrisa. Ya no había música, ni clase, ni distracciones, solo ellas. Alice dudó, pero no por mucho tiempo. Porque a pesar de todo, a pesar del miedo y la incertidumbre, deseaba esto, así que cuando Fernanda la guió en los primeros pasos, Alice la siguió. No fue perfecto, todavía tropezó una vez, y Fernanda tuvo que ajustar su postura, pero algo era diferente. Alice ya no luchaba contra el movimiento. Ya no pensaba demasiado en cada paso, calculando dónde debía pisar. Por primera vez, se dejó llevar. Fernanda lo notó,
Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Ves? Lo estás logrando, susurró. Alice exhaló, casi riendo. Quizás lo era. Quizás no era tan imposible como creía. Para cuando se detuvieron, el corazón de Alice latía aceleradamente, por razones que no tenían nada que ver con el baile. Todavía estaban cerca. Las manos de Fernanda descansaban suavemente sobre su cintura. Alice sabía que debía retroceder, sería lo lógico. Pero la lógica no tenía cabida allí. Fernanda le estudió a la cara y bajó la voz hasta convertirse en un murmullo. «Estás diferente esta noche». Alice tragó saliva. «¿Cómo?» «Por fin te estás permitiendo sentirlo». La respiración de Alice se entrecortó. Fernanda no se movió. Dejó que Alice decidiera. Y por una vez, Alice no corrió. En cambio, se inclinó. En el instante en que sus labios se encontraron, fue más suave esta vez, más lento, sin prisas, sin pánico, solo una aceptación silenciosa. El costado de Fernanda presionaba su boca, sus manos apretándole la cintura, atrayendo a Alice aún más. Alice se dejó caer en él, en ella. Y cuando finalmente se separaron, ninguna de las dos se soltó. A Alice nunca se le habían dado bien los momentos importantes. Le gustaba la estructura, la previsibilidad. Pero nada de esto, de Fernanda, encajaba en un molde lógico y preciso. Y, sin embargo, mientras estaba en el estudio, aún recuperando el aliento tras el beso, se dio cuenta de algo. No quería volver a ser como antes. Fernanda la observó atentamente, como si esperara que Alice dijera algo, que hiciera el siguiente movimiento. Alice dudó. ¿Y ahora qué? Fernanda ladeó la cabeza, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Depende. ¿Vas a desaparecer otra vez? Alice sintió un calor que le subía por el cuello. No. Fernanda arqueó una ceja. No. Alice exhaló. No. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Fernanda. Bien. Hubo un instante de silencio antes de que Fernanda continuara, con la voz más suave. Alice, no necesito que tengas todas las respuestas. Pero necesito que dejes de huir de esto. A Alice se le encogió el pecho porque eso era exactamente lo que había estado haciendo. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, convenciéndose de que estaba mejor sola. Pero Fernanda la había descubierto desde el principio. Y tal vez, solo tal vez, Alice estaba cansada de estar sola. Respiró hondo. Quiero intentarlo. La expresión de Fernanda cambió, sorprendida, luego cálida, algo completamente distinto. Algo que Alice no supo definir. Pero antes de que pudiera darle demasiadas vueltas, Fernanda le tomó la mano. Entonces intentémoslo. Las palabras se asentaron entre ellas, algo nuevo, frágil pero real. Por primera vez en su vida, Alice elegía algo sin calcular todos los resultados posibles. Y por primera vez en su vida, no le tenía miedo. No le tenía miedo a Fernanda. No le tenía miedo a sí misma. Y tal vez, solo tal vez, esta era la mejor decisión que había tomado. La noche de la función final llegó más rápido de lo que Alice esperaba. Estaba entre bastidores, con la energía del estudio vibrando a su alrededor, bailarines ajustándose el vestuario, ensayos de última hora en cada rincón. Debería haber estado nerviosa. Un mes atrás, lo habría estado. Pero ahora, se sentía lista. Fernanda apareció a su lado, con una sonrisa burlona en los labios. Esta vez no te escapas. Alice puso los ojos en blanco, pero no había ninguna molestia. Cállate, rió Fernanda suavemente. Vamos a darles un espectáculo. Extendió la mano, y esta vez, Alice no dudó en tomarla. La música empezó y todo lo demás se desvaneció. El público, las luces brillantes, los nervios.
Nada importaba porque Alice ya no pensaba. Se movía con Fernanda, paso a paso, respiración a respiración. Encajaron en un ritmo perfecto, no solo en el baile, sino en algo más profundo, algo que Alice finalmente comprendió, no solo seguía una rutina. Ella lo elegía. La elegía a ella misma. Al sonar las últimas notas de la música, Alice se encontró atrapada en la mirada de Fernanda. Y en ese momento, delante de todos, tomó su decisión. Se inclinó y la besó. El público estalló en vítores, pero Alice apenas los oyó, porque nada más importaba excepto el calor de los labios de Fernanda, la forma en que sonreía contra su boca, la forma en que sus manos sostenían a Alice cerca, como si nunca quisiera soltarla, y Alice ya no corría. Por fin estaba en casa.